El cultivo del tomate es un potencial en la agricultura del Valle de Guadalhorce, seguramente por el sol que tenemos, las tierras, una tierra bastante fértil, junto con las aguas de riego, se ha alcanzado un nivel tanto de producción como de selección de distintas variedades, que se ha hecho de que el cultivo Guadalhorce, el tomate del cultivo Guadalhorce sea un referente a nivel nacional. De la variedad que se cultiva, el Huevo Toro es, digamos, la variedad estrella. No obstante, aquí en el Guadalhorce se cultivan más de 50 variedades de distintos tomates o grupos de tomate como cherry, tomates castellanos, tomates verdes, tomate de suelo, pero el estrella evidentemente es el tomate Huevo Toro. El cultivo del tomate Huevo Toro requiere muchos nutrientes, por lo cual la preparación del terreno empieza mucho antes de lo que es la siembra del tomate. Podemos hablar de que partimos de la siembra entre septiembre y octubre de algún abono verde, ya sea un haba o otro tipo de leguminosa, para en marzo hacer la entierra de este abono verde y aportar junto con este abono verde lo que es el compost maduro y algún estiércol, ya sea de caballo, oveja o similar. Este cultivo requiere tanto nutrientes básicamente porque tiene un gran periodo sobre el terreno. Tiene un gran recorrido, un ciclo bastante largo. Partimos de que en tierra viene a sembrarse entre abril, mayo y hasta octubre puede estar perfectamente en producción. Entonces son 6 meses con un cultivo con una eficiencia nutritiva muy alta, por lo cual requiere una preparación del suelo muy acentuada. Bueno, pues a la hora de hacer una buena gestión de un cultivo es importante conocer cómo funciona ese cultivo, la fisiología del cultivo y cómo se adapta a las condiciones ambientales, cómo afecta el clima, cómo afecta el suelo, cómo afecta el estado fenológico de la planta, o sea, el desarrollo de la planta. Desde ese conocimiento es posible gestionar el aporte de agua y el aporte de fertilizante, porque no es lo mismo una planta joven en un crecimiento inicial donde lo que necesita es desarrollar hoja para poder, a través del proceso de fotosíntesis, seguir creciendo y poder dar lugar a la generación de flores y frutos. Entonces, en un estadio inicial, la planta lo que necesita es nitrógeno. Una fase ya posterior, cuando ya empieza la floración y el cuajado de frutos, ya no necesita tanto nitrógeno. Es más, la planta reutiliza ese nitrógeno que ha captado en una fase inicial para llevarlo a la hoja joven. Y en ese estadio lo que necesita es potasio para engordar el fruto. Tendemos a sobredimensionar el aporte de fertilizante en los cultivos. Tenemos la idea de que una planta vigorosa nos va a dar más cosecha. Error garrafal. No por darle más nitrógeno vamos a tener más cosecha, vamos a tener matas más grandes, eso sí, hojas más grandes, hojas más verdes, pero eso es un aspecto que en según qué circunstancias puede afectar negativamente a la cosecha. Es importante también a la hora de gestionar un cultivo saber qué suelo tenemos y cómo es la raíz. Hay que pensar que a veces, y es muy habitual en cultivos de invernadero, se está dando un exceso de riego a mediodía y sin embargo la planta presenta síntomas de deshidratación. ¿Por qué? Porque esa raíz no es capaz de coger toda el agua que la hoja le está pidiendo. Entonces, no todas las variedades de tomate son propias para todos los suelos. Hay suelos que tienen un drenaje tan importante que se riega y el agua baja en profundidad. ¿Qué hace falta en esas situaciones? Tener genotipos de tomate con raíces profundas que capturen ese agua en profundidad. Otra cosa muy importante también a la hora de gestionar un cultivo y de decidir qué genotipo es el más apropiado, el grado de compactación de suelo. Hay suelos muy compactos que necesitan raíces lo suficientemente potentes para penetrar y hacerse camino. Y eso varía también mucho de unos genotipos a otros. Depende también el que una variedad produzca más en según qué ambiente, la capacidad
que tiene de colonizar la superficie, una superficie bien regada con una densidad de pelos radiculares que son como, diría yo, como pajitas absorbedoras de agua. Si tiene más densidad de pelos radicales, el agua que le echamos en el riego la va a coger, no va a penetrar en profundidad y entonces lo que vamos a tener una eficiencia mayor, quiero decir, vamos a poder suministrar menos agua porque sabemos que esas raíces, el agua que se le dé la van a coger. Vamos a evitar contaminaciones, no vamos a tener un drenaje que nos va a arrastrar la sal en profundidad y va a contaminar las capas freáticas. Es importante la calidad del agua. Si estamos regando con un agua salada, esa sal se nos está acumulando en el sustrato, de manera que está evitando que penetre en la planta. Entonces tenemos un estrés osmótico, un estrés hídrico. Ese agua la estamos dando en exceso, pero la sal la está reteniendo en el suelo. Tenemos un estrés hídrico y además tenemos un estrés tóxico, porque sí o sí parte de esas sales van a entrar en la planta con la corriente transpiratoria y se van a acumular en la hoja, lo que va a hacer que toda la maquinaria generadora de biomasa, lo que se llama fotosíntesis, no puede funcionar. Entonces, no todos los genotipos de tomate son propios para según qué calidad de agua, porque hay genotipos que tienen la capacidad de actuar de filtro y entonces retienen el sodio, retienen el cloro en la raíz o sencillamente no lo dejan entrar a la planta. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés hídrico ambiental, o sea, un día muy soleado, con baja humedad ambiental, el agua se va a ir a la hoja, porque la hoja necesita refrigerarse. ¿Y de dónde va a coger agua? De lo que tiene más cerca, el fruto y el tallo, con lo cual vamos a tener frutos más pequeños. Luego, si tuviéramos unas matas con unas hojas más pequeñas, no habría tanta demanda de agua. Además, en estas situaciones de competencia, eso es importante, la competencia entre la hoja y el fruto, siempre va a salir perdiendo el fruto. ¿Por qué? Porque a la planta le da igual tener frutos más grandes o más pequeños, lo que quiere es tener semilla. Nosotros lo que queremos es frutos grandes y eso significa mucha agua. Más del 95% del peso fresco de un fruto es agua, eso es lo que nosotros vendemos, eso es nuestro índice de cosecha. Entonces lo que tenemos es que evitar que el agua que está capturando la raíz se vaya a la hoja, ese agua tiene que ir al fruto. Es más, si ese agua se va a la hoja, se lleva con ella los fertilizantes, los nutrientes, las sales, que son básicas para el mantenimiento de las paredes celulares. En el goteo las gomas tienen cada 25 centímetros hay un goterito y se suele poner, en la plantación se suele poner, por lo menos yo lo suelo poner, yo creo que más gente, cada uno sí y otro no, que serían 50 centímetros de espacio de una mata a otra. Riego, pues depende de la tierra, porque una es más arcillosa, otras tierras son más tierra recia, como aquí le decimos, y la tierra recia pues chupa el agua más que la otra enseguida se seca y a lo mejor habría que regar un día y otro no. Aquí yo riego cada 2 días, cada 3 días, cada 2 días, cada 3 días, se le duele dar un par de orillas de agua. La selección y extracción de semillas del tomate huevo toro en cultivo ecológico se hace básicamente por los mismos productores de tomate. Estas parten de lo que es primero la selección de las plantas que son vigorosas y productivas, para de entre ellas elegir los frutos más idóneos y más con un patrón base más tipo, ¿no? O sea, el tomate que más guste, ¿eh? Y de ahí se saca lo que es la pulpa del tomate, la cual por un proceso de fermentación se hace de que se consiga la eliminación de virus y bacterias para el cultivo de la próxima cosecha. También lo que es la realización de los planteros, actualmente todavía hay algunos agricultores que siguen sembrando sus propios hoyos, ¿eh? Pero no obstante también hay otros que, sobre todo los que tienen mayores producciones, extraen la semilla, lógicamente, y son llevadas estas semillas a los viveristas. Y estos son los encargados de crecer la planta y después volver a entregar al agricultor. Referente al manejo del tomate, sabemos que este tomate es de crecimiento indeterminado, o sea, que tiene un crecimiento alargado, y por lo cual necesita tutores para la fructificación adecuada y soportar el peso de los frutos. Para lo cual
hay que hacer un desmamonado o quitar los hijos de los tomates, hacer una poda y después con cuerdas y uniéndolo a estos tutores o cañas para que la producción no se nos estropee por caída al suelo y demás fallos que puede ocurrir. Cuando ya están, que tienen por ejemplo una altura de unos 40 centímetros, se le ponen las cañas en hecho como caballete, se ponen las cañas a estilo caballete, se le tira una por medio, como ya aquí la estarán viendo, y se le pone un punta cada 8 o 10 cañas o 12, se le pone un punta y otro a la contra para que el aire no combata ni para allá ni para acá el caballete que hacemos. El amarre se hace una crucecilla con las guitas que se van viendo también los hartos. El tomate, si se cría bien, traspasa a ese caballete, lo traspasa. Luego después se doblan las matas a un lado y a otro, y eso puede estar ahí hasta noviembre o diciembre. Algunos, si no vienen los fríos pronto, pueden llegar hasta el mes de la Pascua, que muchas veces los hay aquí fresco y verde y echando tomate. La poda es cuando el tomate ya tiene, por ejemplo, de postura 20 días o 15 o 20 días, pues suele echar unos tallitos, en cada hojilla suele echar unos tallitos que le llamamos mamones, no sé quién se lo pondría, yo no, le decimos mamones, y lo que se hace es que se va estallando y se deja. Hay quien le gusta dejarle una varilla sola o le dejan dos cogollitos cuando llega a una altura de unos 25 centímetros, le dejan dos cogollitos. Uno le dejan dos y otro le dejan uno. Esto prácticamente, la de uno suele tener tomate más vigor, más gordito, ¿no? Más cuerpo, que cuando hay dos matas, ¿no? Pero vaya que da resultado también con dos matas. Yo también tengo mucho a dos matas y no pasa nada. Las plagas más importantes que tenemos en el cultivo del tomate son comunes al aire libre, al invernadero. Destacar dos ácaros que son muy importantes, está presente prácticamente en todos los cultivos. Uno es la araña roja, que vemos los primeros síntomas siempre en las hojas basales, las hojas de abajo, y cuando la araña va colonizando la planta, pues aparecen ya unas telas de araña muy llamativas y en el ápice de la planta. ¿Qué daños provocan? Pues son daños directos, porque se alimentan de la planta, con lo cual limitan los nutrientes que la planta tiene disponibles y provocan una merma en la producción y una merma en la cantidad y la calidad, tanto la cantidad como la calidad del fruto. La araña roja, una forma muy eficaz y muy fácil de controlar es simplemente pulverizar con agua, pero agua y al sumo con una gota de algún jabón líquido. Es súper fácil de controlar, siempre de forma preventiva, más que curativa. Pero simplemente con agua podemos conseguir salvar de la araña roja a nuestros tomates. El otro ácaro es el basate, que es muy típico, sobre todo en verano, cuando la humedad relativa es baja y la temperatura es muy alta, y se observan tallos y raquis de hoja de color pardo-marrones. El daño son muy parecido a la araña roja. Provocan una merma tanto de la calidad del fruto como la cantidad de cosecha. El método más eficaz para controlarlo es espolvoreo de azufre. Los espolvoreos de azufre son muy eficaces, tanto para estas plagas como otras que vamos a citar. Además son muy baratos y son remedios ecológicos y nos previenen de su aparición y además controlan su reproducción. Otras plagas importantes, no tanto por su daño directo, sino porque son vectores de virus, son la mosca blanca, el trip y el pulgón. Son tres insectos que transmiten diferentes virus que sí provocan mermas muy importantes de cosecha. Entre los virus más recientes tenemos el virus de la cuchara, que provoca un rizado y un amarilleo en el ápice del tallo y limita el crecimiento y limita la producción. Otro virus importante es el espote o el TMV o el virus del moteado, es decir, tenemos diferentes virus y todo ello lo que provocan es que paran el crecimiento de la planta y merman la producción. Para todas estas plagas la receta común es el azufre. El azufre es un remedio muy antiguo, no ha generado nunca resistencia, ninguna plaga es resistente al azufre y es un repelente para todas las plagas, incluida la mosca blanca, y además de ser barato. El único inconveniente, bueno, que es que hay que estar dando espolvoreos periódicamente. Concretamente la plaga más referida en estos últimos años que ha asolado los tomates es la tuta, todos la conocemos, la tuta absoluta concretamente, y hay un depredador, una pequeña chinche verde, que es el Nisidocoris, que si conseguimos tener
franja de cultivo verde, de cultivo o de hierbas con flor, pues nos aseguramos tener ese insecto que nos va a controlar de una forma muy eficiente lo que es la tuta. De las enfermedades importantes, quizás haya que destacar las enfermedades de hongos de suelo, son los más importantes en verano, provocados en la mayor parte de los casos por un exceso de agua. Regamos en demasía, pensamos que la planta es capaz de absorber todo el agua que le damos y lo que provocamos es una asfixia radicular y como consecuencia la aparición de hongos de suelo, entre ellos el Pythium, que es muy típico en todo tipo de suelos, sobre todo en suelos pesados, suelos de arcilla, Fusarium y Phytophthora. Yo creo que son los 3 hongos que prácticamente están presentes en todos los suelos y además son hongos que son capaces de adaptarse a diferentes plantas, es decir, da igual que plantemos tomate que como que cultivemos pimiento, que como cultivemos berenjena, al final se adaptan y son capaces de matar a cualquiera de estos cultivos. De los hongos aéreos, el más destacable en verano es el oidio. El oidio también conoce lo que se llama ceniza porque forma una espora de color blanquecino y es muy característico. En la hoja lo que notamos, en el haz de la hoja vemos una mancha de color amarilla y en el envés vemos ese polvito de color blanquecino que nos indica la presencia de que el hongo está allí. De las fisiopatías más importantes, la podredumbre apical, que es una deficiencia de calcio, que está provocado por un estrés abiótico, condicionado por las altas temperaturas, la baja humedad relativa y en definitiva por un estrés hídrico. El calcio no se moviliza bien dentro de la planta y al final la planta decide mandarle ese calcio hacia la hoja y no hacia el fruto y de ahí aparecen pues, los síntomas característicos. Otra fisiopatía importante, sobre todo en donde hay una fuerte radiación, donde hay mucha luminosidad, como ocurre aquí en nuestras comarcas, es la mancha solar. La mancha solar deprecia comercialmente el fruto porque la parte de los hombros, la parte superior del fruto, pierde su color rojo natural y toma una tonalidad amarillenta, como quemado, y eso comercialmente pues deprecia el fruto y no tiene un valor comercial. La sanidad del cultivo del tomate botoro en ecológico parte por un suelo fértil y acompañado de lo que es una fauna útil, adecuada a ese cultivo. La fauna auxiliar, ¿cómo la conseguimos? Ni más ni menos con tener corredores de hierba y plantas con flor. De esa forma nos aseguramos de tener un ecosistema equilibrado y insectos auxiliares que nos van a ayudar en el control de la aparición de cualquier plaga. A la hora de decidir qué variedad, es importante conocer, por supuesto, la calidad y qué es lo que se demanda en la zona. Entonces, en ese sentido, disponer de bancos de germoplasma como el que tenemos en la Mayora, donde tenemos variedades que son de la zona, se han rescatado, se están reproduciendo para que esas semillas no pierdan viabilidad. Y ahora lo que hay que saber es cómo funcionan esas plantas en según qué escenario. Es importante recuperar esa riqueza, ese patrimonio genético, porque en los últimos 40, 50 años hemos perdido biodiversidad. La industria de semillas ha potenciado generar variedades de tomate aptas para lo que es la exportación. Entonces se han introducido caracteres como el gen de la dureza para que esos tomates aguanten todo ese proceso de transporte hacia los mercados en Alemania o en Inglaterra. Ese tomate no ha madurado, es un tomate duro, tiene un buen aspecto, pero no tiene sabor. Entonces lo que intentamos es recuperar esa biodiversidad que tenemos en nuestros tomates de toda la vida y para ello, por eso tenemos los bancos de germoplasma, es para ahora, desde el conocimiento que se puede generar ahora con la investigación, decidir qué variedad nos va a dar mayor productividad, qué variedad nos va a permitir reducir el consumo de agua y de nutrientes, con lo cual la repercusión en el medio ambiente va a ser menor y de alguna forma mantener la sostenibilidad de la agricultura en nuestra zona. Bueno, estamos ante un tomate que yo creo que es uno de los tomates más especiales que hay, que se cultivan en nuestra zona. Podemos decir que es el pata negra de los tomates. Es un tomate con unas características de calidad
impresionantes, sobre todo cuando está cultivado en su época y cultivado al aire libre, ¿no? Cultivado en ecológico y sobre todo y fundamentalmente madurado en mata con sus horas de sol correspondiente, con su punto de dulzura, con su equilibrio entre acidez y azúcar, que quizás es lo que hace que el tomate huevo de toro sea más importante, ¿no? Bueno, la cocina es un tomate que tiene mucho recorrido, no solamente para elaborarlo en crudo, sino también en salsa. Es un tomate que pierde muy pocos atributos a la hora de cocinarlo, ¿no? Es un tomate que tiene poca agua, más bien poca agua, es muy carnoso, es más una fruta que una verdura, y eso permite pues jugar mucho con salsa, con textura. Donde pongas este tomate estás añadiendo un sabor inconfundible, ¿no? Hay una diferencia abismal. Nosotros lo trabajamos de distintas formas, ¿no? Pero como más nos gusta es tratando de elaborarlo lo mínimo posible en ese sentido, ¿no? Quizá lo usamos más en crudo, porque es un tomate muy carnoso, con muy poca semilla, y bueno, pues eso te da mucho rendimiento en cocina, ¿no? Hablando también que estamos hablando de productos de un tomate con un volumen bastante alto, ¿no? Y eso pues en cocina la verdad que facilita mucho las cosas. Estamos ante un tomate que sobre todo para nosotros reúne bueno, las características imprescindibles que compartimos en nuestra filosofía dentro de Slow Food como restaurante que somos de kilómetro cero. El tomate huevo de toro cultivado al aire libre, intentamos respetar la estacionalidad, que es lo más importante, no usarlo fuera de temporada, porque la calidad, como hemos hablado antes, pues no tiene nada que ver. Es un tomate con muy poco recorrido, ¿no? Un tomate que no viaja bien, tiene una piel muy fina, muy delicada, que eso a la hora de cocinar es una ventaja, pero a la hora, por ejemplo, de conservarlo, de mantenerlo, se complica porque apenas con que lo roce ya se estropea un poco. Es un tomate que representa el producto de proximidad, como es el kilómetro cero, en todos los sentidos, ¿no? Y lo que sí tenemos que intentar, bueno, no solamente con el tomate huevo de toro, sino con todos los productos, es respetar la estacionalidad y tener esa paciencia para esperar no querer comer el huevo de toro en mayo, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Esperar que llegue su momento, que es la temporada que empieza ahora, ¿no? Y es un tomate muy especial, un tomate con una textura y unos sabores únicos, un tomate que bueno, que lo ha probado muchísima gente, muchísimos críticos gastronómicos, y posiblemente estemos hablando de uno de los mejores tomates de España, ¿no?